Bendiciones, hermanos. Yo tengo este versículo. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad, el privilegio que nos das, no solo de servirte, Señor, sino el privilegio que nos das de habernos hecho llamados hijos de Dios. Sabemos, oh Dios, que tu misericordia ha sido grande y lo que pudimos presenciar hace unos minutos, Señor, de recordar el día de tu muerte, pero también de tu resurrección, es lo que nos hace aptos para poder estar delante de tu presencia. Eso nos hace aptos, Señor, que al venir a este lugar que le llamamos tu templo, Señor, tú te manifiestas de una manera, Señor, donde no solamente tocas, Señor, nuestros corazones y mentes, sino que nos das la oportunidad a través de tu palabra de enseñarnos que hay un camino hacia la eternidad. Por lo tanto, Señor, te agradecemos porque hoy fueron nuevas tus misericordias, Señor, y hoy queremos tomar provecho de ellos y te decimos, danos la gracia, Señor, para poder recibir de parte de ti el mensaje que tienes para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estuvimos viendo hace 2 domingos acerca de las bienaventuranzas y estuvimos tratando la primera aventuranza que está en Mateo capítulo 5 verso 3 y quisiera que le diéramos lectura. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estuvimos hablando algunos aspectos, qué es lo que significaba el ser pobre en el espíritu. Y estuvimos enseñando que ser pobre en el espíritu significa renunciar totalmente al yo, a mis derechos, a lo que creo tener como fortaleza en mi vida personal, de decir yo soy esto, ¿verdad? Renunciar totalmente a ello. Ponía algunos ejemplos, pero a los que vienen por primera vez o no estuvieron en ese domingo, quiero decirte, el renunciar es como, por ejemplo, tú tienes una carrera, tú tienes una asignación que haces en tu trabajo. Por ejemplo, no sé, a lo mejor eres carpintero y en tu compañía te contrataron como el carpintero, el mejor carpintero. Así es de que tú te sientes que tú eres el que sabe hacerlo, porque por eso te contrataron y no hay nadie más ahí. Pero de repente viene alguien que por primera vez llega y te dice: no, yo creo que eso está incorrecto lo que está haciendo, porque se hace de esta otra manera. Y si tú en ese momento no eres pobre de espíritu, vas a decir: bueno, ¿y este quién es? No le han dicho quién soy, ¿verdad? No se ha dado cuenta que yo tengo un título en este lugar. Pero aquel que es pobre en espíritu, de lo que hablamos en ese domingo, va a ceder ese honor, esa postura, como le quieras llamar, y vas a decir: muchas gracias por su consejo. Qué bueno aprender más todavía. En la parte secular, amén. Pero en la parte espiritual estuvimos enseñando que ser pobre de espíritu es llegar delante de la presencia del Señor y decirle: yo no soy nada, y sé tú en mí y dame la gracia para hacer todas las cosas. Pero hoy vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver con el siguiente verso, que es Mateo capítulo 5 verso 4, y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5 verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero preguntarte: ¿hay alguien que le gusta llorar? ¿Sí? Habemos bastantes llorones aquí, ¿verdad? ¿Ya? Pero después que el Señor nos transforma, nos volvemos llorones. Pero antes que el Señor nos transforme, especialmente en los hombres, somos macho mens, ¿verdad? Ni una lágrima. Entre más fuerte soy, mejor. Pero Dios quiere que nosotros tengamos sensibilidad. Y vamos a hablar algo acerca de este aspecto. Realmente el llorar es un acto que está relacionado con tristeza, con dolor, por una pérdida, por una derrota, etcétera. Pero ¿cómo puede entonces un hombre ser feliz al llorar? Porque recuerden, perdón que no lo dije anteriormente porque estoy siguiendo una serie, ¿verdad?
pero el tema que estamos desarrollando es cómo ser feliz en Cristo, o qué significa ser feliz en Cristo. Ese es el título que estamos desarrollando desde hace 2 domingos. Entonces, ¿cómo entonces el hombre puede ser feliz al llorar? Llorar viene de la palabra griega penteo, y significa, denota el lamentarse o el condolerse. Lamentarse en general, en cualquier circunstancia, eso es llorar. Pero aquí el Señor Jesús nos está mencionando en esta palabra de llorar algo mucho más importante, que tiene que ver con no estar hablando de algo superficial, sino está hablando de una expresión mucho más alta que el hecho de sentirme triste y derramar lágrimas y que alguien te dice, le pasa algo, es que lo veo triste porque te ve tu semblante caído, etcétera, ¿verdad? No, realmente es algo más que sentirse como un duelo, es más que un sentimiento realmente superficial. Aquí está hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con la consecuencia de una condición de la cual me hace sentir mal delante de la presencia de Dios. De esto está hablando esta pobreza, de ser pobre en espíritu. Esta segunda bienaventuranza básicamente es el complemento de la primera. No se trata de un aspecto intelectual, sino más bien se trata de un aspecto emotivo. ¿Qué quiero decir con esto? De que no es algo que simplemente que mi rostro va a mostrar tristeza, porque es posible que por dentro no la tenga. ¿Sí me explico? ¿Se han dado cuenta que personas se ponen a llorar y les salen lágrimas porque están contentos muchas veces? Sí, lo han visto. Que de repente tuvo años de no ver a su mamá o qué sé yo, y la ve y empieza a llorar. Pero no está llorando de tristeza, está llorando de tristeza, ¿verdad? O que de repente tú hiciste cuentas que te iban a entregar tu cheque esta semana y tú sabes que todo lo debes. Pero cuando lo abres y te das cuenta que te dieron un bono de $500 y empiezas a llorar. Porque difícilmente alguien dice, ¡yeah, qué bueno! No, primero viene. Algunos, ¿verdad?, que ya tienen una relación con Dios, dicen, gracias, Señor. Otros, ya era tiempo. Pero no tiene que ver con una expresión corporal, porque muchas veces vamos a estar felices y podemos estar llorando. Aquí tiene que ver algo mucho más profundo que esto. Y hay algo de la cual podemos ver algunos ejemplos. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 61, verso 1 al 3. Esta es una expresión mucho más amplia de ese llanto o eso que sentimos, esa tristeza que está dentro de nosotros. Y dice, lo tenemos, Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí está hablando de un grupo de personas, que le llama enlutados. ¿Qué entiendes tú por enlutado? Alguien que perdió algo, ¿verdad? Y está pasando un periodo, un tiempo, qué sé yo, de esa circunstancia difícil. Pero también les llama afligidos de Sión. Le está hablando de personas que tienen una congoja dentro de ellos. Ahora, te voy a explicar, o vamos a platicar juntos sobre esto. ¿A qué se refiere esto? Hermanos, cuando tú y yo
venimos delante de la presencia del Señor, el aspecto principal o el ingrediente principal para poder conocer a Dios es dejar de ser nosotros mismos. Di conmigo, debo de morir a mí mismo. Hermano, eso nos enluta. Eso nos hace estar en congoja todo el tiempo, porque es como que no puedo hacer nada. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que aquí hay personas que han tenido la bendición de ser preparadas intelectualmente en escuela, universidad y han coronado sus carreras. Algo otros quizás no hemos tenido esa oportunidad. Pero hagamos este pequeño ejercicio. Y no me levantes la mano, simplemente piensa a aquellos que terminaron un high school. Y solo piénsalo ahí, ¿verdad? Pero hay unas personas que no lograron terminar el high school, sino que solamente se quedaron en la primaria. Algunos los matricularon en la escuela, los presentaron y ya no fueron. Y no se acercaron nunca. Pero otros lograron ir a la universidad y sacaron su título y tiraron el birrete y cuántas cosas. Y no solamente eso, hay personas que les encanta tanto estudiar que se graduaron y agarran otra maestría y otra maestría y otra maestría. Y hermanos, tienen una gracia para estudiar, que gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero imagínate que de repente estén estas personas así, ¿verdad? Y escuchen al pastor una palabra o cualquier persona que dice una palabra incorrecta, porque no llegó a ese nivel de conocimiento del idioma. Y esta persona dice, no, pero eso no puede ser así. Eso es demasiado bajo, qué sé yo, ¿no? Y podamos hacer un tipo de diferencia de ellas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que podemos morir a nosotros mismos y decir, tarde o temprano le enseño, tarde o temprano compartiré con esta persona y la voy a llevar a ese nivel donde Dios me ha permitido llegar. Hermanos, eso es morir a uno mismo. Eso es darle la oportunidad a poder levantar a otro. Pongamos otro ejemplo. Tú estás en tu trabajo y tienes 10 años de estar ahí y llega una persona nueva y todo lo hace mal. ¿Y cómo le caes encima? No te preocupes, así es al principio. Aquí estoy yo para ayudarte. Así somos, ¿verdad? ¿O qué dice? Ay, me va a retrasar el trabajo. Si antes salía a las 7 y voy a salir a las 7:30, porque va a faltar esta persona. Pero cuando tú entiendes que tú puedes morir a ti mismo y puedes ayudar a alguien, hermanos, las cosas cambian. Pero esto no va a suceder si no hay una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la palabra. Entonces, nosotros, hermanos, venimos delante de la presencia del Señor y tenemos que morir a tantas cosas. Y por eso es que cada vez que morimos hay tristeza en nuestro corazón o en nuestra carne. ¿Por qué? Porque no podemos subir a un nivel que no nos corresponde. Porque el único que está arriba de nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando me doy cuenta que Él es mi estándar y que Él me ha enseñado, porque Él dice que no escatimó ser igual a Dios, sino que se mostró como un siervo igual que todos nosotros. Si Él logró hacerlo, dime, ese es el ejercicio y el ejemplo que tenemos tú y yo. Entonces, hermano, el Hijo de Dios, aquel que conoce la palabra, siempre va a estar muriendo a sí mismo. Y sabes que eso es lo que trae una tristeza y un dolor a nuestro corazón, de decir, Señor, no importa lo que sufra esta carne, pero me duele realmente haber estado en contra de ti y haber hecho todo lo contrario a lo que tú me has llamado. Ese tipo de tristeza, ese llanto es el que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, no importa cuántas cosas tendremos que sufrir y dejar en nuestro caminar, tarde o temprano habrá una recompensa. Y Isaías lo dice: a los afligidos de Sión se les dé gloria, dice, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria
suya, hermano, vale la pena el poder llorar y sentirse triste. ¿De qué? De no ser lo que mi carne, de no hacer lo que mi carne quiere, ni elegir hacer lo que yo quiero, sino que cuando elijo hacer la voluntad de Dios, hermanos, esa tristeza que me causa el poder abandonar lo que no le agrada a Dios, hace que tarde o temprano Él lo transforme en gozo y en alegría a mi vida. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Entonces, Dios quiere que podamos entrar en esa área. Ahora, más adelante, en Isaías capítulo 66, verso 2, y dice: y mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla delante de mi presencia. Como lo dije en el domingo anterior que estuve enseñando, no significa una persona que camine cabizbajo y diga: ay, qué humilde esta persona. No está hablando de ello, sino esta persona humilde de la cual está hablando es aquella persona que sabe reconocer que depende del Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Dónde lo ponemos en práctica? En todo lugar. Hermano, regresemos a lo que es normal para nosotros en esta nación, que es trabajar. No, que eso es normal aquí en esta nación, ¿verdad? A eso venimos, como dijo alguien. Entonces, estamos en un trabajo, vienes a trabajar y empiezas a desarrollar cualquier tipo de empleo. Nomás entres a ese lugar o antes de ello, lo que debemos de hacer tú y yo es: Señor, yo no sé qué voy a hacer en este lugar. Tengo noción, quizás me he preparado, quizás he estudiado, pero esta es la realidad de las cosas. Y aquí inicio un proceso que no sé cómo voy a hacer. Así que sé tú en mí y que se haga tu voluntad. Hermano, esa debería de ser la forma correcta de rendirme delante de la presencia del Señor. Y no de una manera altanera, ¿verdad? No, yo puedo. Hermano, tarde o temprano cometeremos un error y nos llevará a vergüenza. Pero cuando nos bajamos a reconocer que Él nos da la gracia para hacer las cosas, hermanos, es glorioso. Y a lo mejor la gente te diga: wow, primer día y como que supiera todo de años. ¿Y qué le vas a responder tú? Realmente no sabía, pero la gracia de Dios ha hecho que pueda desarrollarme. Hermanos, las cosas son diferentes. Dios nos quiere llevar a ese momento de reconocer que no soy nada delante de Él, que con Él y Él es el que me hace hacer todas las cosas. Entonces, ¿cómo tú y yo no podremos llorar o sentir tristeza delante del Señor? Reconociendo de que somos insuficientes ante Dios. Hermano, no hay forma en que le podamos agradar de una manera natural a Dios sin conocerle, sin saber qué es lo que a Él le agrada. ¿Me explico? Cuando tú empiezas a conocer la palabra, empiezas a estudiar, te das cuenta que somos insuficientes ante Dios. Pero Él ha prometido que lo puede completar absolutamente todo. Ahora, la felicidad no está en que al llorar podamos expresar o de una manera superficial, sino que básicamente es el reconocer que he sido perdonado por Él. Eso va a causar realmente una alegría a la tristeza de estar dejando de hacer algo de la cual estoy acostumbrado como hombre, como carne en lo natural. El poder reconocer que he sido perdonado por Dios, eso traerá a mi vida realmente una libertad y una alegría. Cuando nosotros no podremos, hermanos, experimentar una tristeza profunda o un consuelo de parte del Señor si no está su perdón delante de esa situación. ¿Cómo funciona esto? Que cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier pecado, de cualquier circunstancia que está en contra de Dios, hermanos, y te lloras, quizás te retuerces en el piso, qué sé yo, tú puedes sentir el perdón de Dios cuando lo estás haciendo. ¿Y sabes cuál es el resultado de ello? No regresas atrás.
y no vuelves a esa situación. Pero aquellos que podemos hacerlo de una manera superficial, vamos a estar llorando ahora y mañana nos encontramos en el mismo lugar haciendo lo mismo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces fue un llanto superficial. Pero cuando es un lloro delante de la presencia del Señor, es el reconocimiento que no soy nada sin su perdón. Y eso hará que haya un cambio en mi vida. Así que podemos estar enfrente de nuestro cónyuge y decirle: perdóname, no te vuelvo a gritar. Y lloré y todo, porque más que sentí el olor que hizo un pollo rico, y si no pido perdón, pues no voy a comer. Así que más me vale pedir perdón. Pero nomás fue satisfecha mi barriguita, sigo igual de malcriado y enojón. Hermano, lo mismo somos muchas veces delante de la presencia del Señor. Y se nos enfermó alguien, y el niño, y me van a quitar la casa. Y entonces buscamos a Dios y hacemos de todo. Hasta nos compramos la Biblia grande y abrimos el Salmo 91 y lo ponemos atrás de la puerta. Casi brujería esa, pero no se sienta mal si alguien ha hecho eso, pero por ahí va. Bueno, no es así. Es un cambio de corazón, un cambio de mente. Saber que la tristeza que ocasiona es el arrepentimiento delante de la presencia de Dios de no haber hecho lo que es correcto delante de Él. El llanto que habla Jesús entonces es uno del que sale de lo profundo de nuestra alma. Y al tú y yo pedir perdón a Dios, básicamente nos hace responsable de cada uno de los pecados que cometió. ¿Qué quiero decir con esto? Y si quieres escribir esto, pon: solo es posible encontrar el perdón de Dios si acepto la responsabilidad de ese pecado. 2, admito derrota espiritual. Y 3, demuestro un dolor inmenso por haber ofendido a Dios. El primer paso es aceptarlo. Soy pecador. Cometí un error. No como ese jueguito de pareja, ¿verdad? Donde, perdóname pues, pero tú tuviste la culpa. Porque somos buenos para ello. O sea, yo acepto que me equivoqué, pero tú también no eres monedita de oro. ¿Ya han escuchado ese tipo de expresión? Eso se escucha bastante en relaciones. O con nuestros hijos, qué sé yo. No, es algo, el aceptar que yo cometí un error y que me importe lo que diga el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de lo que la otra persona reciba, mi deber es reconocer yo que he pecado y he cometido un error. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo delante de Dios me doy cuenta que va a tener un efecto inmediato en aquella persona que he ofendido. ¿Sí me explico, hermanos? Porque muchas veces pensamos que el perdonar a mi hermano es entre él y yo y ahí nada más. No, aquí se rompió una regla y una ley, que la primera es con el mandamiento que Dios me ha dado a mi corazón, que dice que debo de honrarlo a él, pero también debo de honrar a mi hermano. Hermano, ese es el mandamiento. Y cuando yo le falto a mi hermano, que puede ser tu cónyuge, tu hijo, qué sé yo, tu hermano aquí en la iglesia, estás rompiendo una regla, una ley, un mandamiento de parte de Dios. Entonces, al primero que nosotros debemos de respetar y buscar su perdón es a Dios. Y cuando tú lo haces reconociendo que la falla fue con Él, es inmediato entonces y efectivo el perdón que puedas tener con tu hermano. ¿Sí me explico? A veces puede ser nada más de palabra con tu hermano o con tu cónyuge, quien sea, pero te olvidas que las reglas las puso Él. Y a Él le fallamos cada vez que pecamos. Y a Él le fallamos cada vez que hacemos las cosas
contrarias a lo que Él quiere para ti y para mí, para ser representante de Él aquí en la tierra como sus hijos. ¿Sí? Por eso abrí esta oración diciendo: Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de haber sido llamados, hechos hijos de Dios, porque ese es un regalo que nos otorgó, hermano. Pero ahora bien, tú y yo debemos de representarlo muy bien. Así es que debe de dolernos cada vez que quebramos las reglas que Él ha puesto delante de nosotros para llegar a ser como Él. Entonces debo de aceptar mi responsabilidad. He pecado, pequé, Señor, perdóname, fallé. Tú dijiste, Señor, y perdóname, voy a hablar bastante, me gusta hablar del matrimonio bastante. Así de que Dios me dijo en su palabra que debía de tratar como el vaso más frágil a mi cónyuge, ¿sí? O a una mujer. Y el momento que le levanté la voz, que hice cualquier cosa, no es perdóname mi amor, no, perdóname Dios por haber quebrado esa regla. Tú dijiste en tu palabra que debo de tratar a la mujer como el vaso más frágil y no lo hice. Como dijo mi hijo un día, lo trataste como un vaso de leche, no como el vaso más frágil. Entonces debo de pedir perdón primero a Dios por haber quebrado. Hermano, cuando voy delante de la presencia de Dios y acepto cuál fue mi pecado y cuál fue mi error, entonces viene una tristeza a mi corazón grande de haberle fallado a Dios. Y al reconocer que le fallé a Dios, le fallé a mi cónyuge, le fallé a mi hermano, le fallé a mi hijo. Entonces cuando les pida perdón a ellos, ¿qué crees que va a ocurrir? Hermanos, lo van a sentir. No te van a decir, quiero verlo. Mañana quiero ver cómo te comportas. No, ni siquiera se van a atrever a eso. ¿Sabes por qué? Porque ese perdón que pides en ese momento llevará un poder, porque lleva el respaldo de parte de Dios. Amén. ¿Están así como calladitos o qué pasó? No fueron todos al viaje. Ahora, ¿qué significa esto? Admitir mi derrota espiritual. Admitir, el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. Y cuando él habló eso, ni la muerte, ni la vida, ni principados, nada de lo que estaba alrededor había sido un obstáculo para poder caminar en su voluntad. Y él dijo, y esto nos hace más que vencedores, porque no había nada que nos pueda vencer. Ahora, en el momento que fallé, que pequé delante del Señor, debo de aceptar, primero, Señor, acepto mi pecado. He pecado contra ti, le he faltado, y tú pon ahí, ¿verdad?, lo que pudiste haber faltado. Pero luego acepto mi derrota, fallé. Un hijo de Dios no debe de hacer esto. Si soy representante de Cristo Jesús, ¿cómo pude llegar hasta aquí? Me venció mi carne, me venció el enemigo y qué sé yo, cuál sea tu lucha en ese momento. Pero reconocer de que sí me ganó. Y luego venir delante del Señor y decirle, yo ya no puedo seguir solo, Señor. Como le dijo el siervo, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Bueno, llegar a esa condición va a causar dolor, porque dejaremos de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en lo natural. Imagínate que de repente estés acostumbrado que todos los días llegas a tu casa y te asas un pedazo de carne y un poco de frijoles y qué sé yo, haces una comida pero grandota y el médico te digo no más, su última comida es a las 5 de la tarde. ¿Qué ocurre en ese momento? Hermano, es un cambio rotundo a un hábito que muchos tenemos lastimosamente, ¿verdad? Y por eso estamos en estas condiciones tan agradables.
Pero esperamos llegar al médico cuando antes de llegar al médico tu cónyuge te dijo, le estás metiendo muchas tortillas a ese cuerpo. O de repente hay hermanos con mucho amor aquí en la iglesia que te saludan y te dicen, ay, como que está comiendo mucho, pastor. ¿Ah? Y esas como que no nos hacen, no, queremos llegar donde el médico que te diga, no más, cero todo esto. ¿Y qué ocurre ahí? Hermano, tiene dos opciones. ¿Quieres seguir enfermo o le cortas totalmente a eso? Y tienes que tomar una decisión. Mira, por eso son los mandamientos de Dios. Ahí está todo el manual. ¿Cómo tratarás a tu cónyuge? ¿Cómo tratarás a tu hermano? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Él le desagrada? ¿Qué es lo que contamina tu vida? Hermano, ahí está todo. Pero lastimosamente nos acostumbramos a vivir una vida en libre albedrío. Pero eso trae como consecuencias muchas cosas de las cuales no son agradables delante de Dios ni traen salud a mi vida espiritual. Entonces, eso va a traer dolor porque tengo que dejar de hacer algo que estoy acostumbrado. Hermanos, hubieron hombres en la palabra que se arrepintieron. Pero como dicen algunas esposas, ¿verdad? Del diente al labio. Y vamos a ver algunas de ellas. Ahora, antes de entrar a ello, ¿qué clase de tristeza es la que Dios quiere que nosotros suframos entonces? Es aquella que nos aleja del pecado. Es aquella que nos aleja de romper lo que Él quiere para nosotros. El apóstol Pablo lo dice de una manera tan simple en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, que dice, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento. Dice, y dice el verso, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Básicamente el arrepentimiento que nosotros debemos de tener es aquella que nos pone en una posición de no ser aceptos delante de la presencia del Señor, que he fallado y de esa manera yo no puedo agradarle en ninguna manera. Pero al arrepentirme y hacer un cambio, eso traerá felicidad a mi vida porque un día recibiré el galardón que Él me ha prometido, ese regalo de vida eterna. Ahora, el arrepentimiento del mundo lo que trae es muerte. ¿De qué manera? Porque es algo superficial. Me arrepiento, por ejemplo, de haberme casado contigo. Me arrepiento de esto y me arrepiento y cuántas cosas, ¿verdad? Y lo que va a traer es un dolor, algo superficial, pero no traerá un cambio eterno hacia la presencia del Señor. Ahora bien, este es el tipo de arrepentimiento que hemos visto algunas veces en algunas personas en la Biblia. Y vamos a hablar de uno de ellos. Quiero que vayas a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 9. Verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo, ¿qué dice? Impío. ¿Estaba arrepentido Faraón de haber hecho lo malo y lo contrario delante de la presencia del Señor? Ahí dice que sí. ¿Quién dijo que tenía la culpa de todo? Él y su pueblo.
Ahora bien, ¿qué pasó después de eso? Ustedes conocen la historia. Hubo abundancia. Se preparó el pueblo. Fueron los más abundantes, ¿verdad?, que hubo en ese entonces. Pero después que pasó ello, después que las ranas se murieron, después que el agua dejó de ser vino, después de que se le quitaron los piojos a las personas, después de todo esto, ¿qué pasó? Hermano, volvió a lo mismo. ¿Y qué hizo? Perseguir al mismo pueblo de Dios. Entonces, ¿se arrepintió en realidad? Fue un arrepentimiento para conveniencia, como el de algunas personas, ¿verdad? Cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando, hermanos, hagamos ahí en tu mente o si estás tomando notas, piensa, ¿cuándo nos volvemos delante del Señor y nos arrepentimos solo en momentos de angustia? Hermano, Dios quiere un arrepentimiento genuino. Veamos otro hombre. Éxodo, bueno, cuando puedas leer Éxodo capítulo 9, verso 28, que es la respuesta a lo que hizo después el faraón. Del 28 al 30. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendréis más. Verso 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salgo yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y habrá más granizo, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Y el verso 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Jehová Dios. ¿Los conocía Moisés? Claro que sí. Era nada más por decirlo. Hermano, Dios quiere algo genuino. Entonces vamos a ver el siguiente. Vamos a ver a Saúl en 1 Samuel capítulo 15. Verso 23 en adelante. Viene el rey. ¿Qué es lo que había pasado? Se le había dado una orden a Saúl y hizo totalmente lo contrario de lo que Dios le había pedido. Le había dicho: ve, destruye a este pueblo, no toques nada, no agarres nada, porque todo es anatema. Nada, absolutamente nada, sino que ve, agarra al líder de ese lugar. Y bueno, ustedes lean la historia. Pero él hizo todo lo contrario. Pero viene en el verso 23 y dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como oídos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora. ¿Qué dice? Mi pecado. ¿Se arrepintió? Aparentemente sí, ¿verdad? Ahora, verso 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Sabes por qué es que Saúl le estaba pidiendo o estaba arrepintiéndose aparentemente? Para que Samuel volviera
con él como un respeto, porque si él no iba con él, no había respaldo. Ahora, pero ¿qué es lo que él quería? Que delante del pueblo él siguiera quedando bien. Su postura, su reinado. Pero no era algo genuino. Había algo porque él quería algo a cambio, un arrepentimiento a cambio. Voy a dar uno más. Que tiene que ver con algo lo contrario a esto, el contraste. Vamos a ver ahí siempre en Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 12. Y el verso 13. Vamos a ver acerca de Saúl, acerca de David. ¿Qué es lo que había hecho David? Había pecado, había cometido asesinato, adulterio y cuántas cosas habían pasado. Pero en el verso 13, Jesús le dice a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, ¿sabía Dios? ¿Había sentido el reconocer el pecado de David? ¿Lo había sentido Dios? ¿Había sido genuino? Sí. Y le dice: sí, has hallado gracia. ¿Y sabes qué? No morirás. Pero la consecuencia de tu pecado, sí. Hermanos, Dios conoce cuando nos arrepentimos en realidad o no. ¿Sabes por qué? Porque causa una tristeza. ¿Qué es lo que hizo David después de arrepentirse? Hermano, se fue a llorar, ayunó, estuvo ahí tirado en el piso. Dice que había ceniza y se tiraba delante de él. Un día vamos a hablar todos esos aspectos, por qué lo hacían de esa manera. Pero hubo un arrepentimiento genuino. Le dolió haberle fallado a Dios. Y la respuesta del profeta fue: no vas a morir, aunque la consecuencia de tu pecado sí. Era genuino lo que había sentido. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26. Y vamos al último versículo, el 75. Jesús le había dicho a Pedro: ¿sabes qué? En toda esta trayectoria me vas a negar. 3 veces me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Y él juraba que no iba a hacer esto. En el verso 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque reconoció que le había fallado, que no hubo forma. Aunque él dijo: sí, no te negaré, cuenta conmigo, hasta orejas cortó, hermano. A eso estaba dispuesto ese hombre, a hacer lo que fuera posible. Pero falló, como cualquiera de nosotros cuando fallamos delante de la presencia de Él. Dice que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque sabía que le había fallado a Jesús. Ahora, cuando tú y yo lastimamos a alguien, ¿qué nos duele? ¿El haberle lastimado a esa persona? Simplemente porque te cuento que tarde o temprano lo volveremos a hacer. Pero cuando tú y yo reconocemos que a quien le fallamos fue a Dios, hermanos, esto cambia el panorama. Ese tipo de llanto es lo que Él dice: que bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque vienen delante de la presencia del Señor. Y como le dijo Natán a David, le dijo: no te preocupes, que no vas a morir.
Dios encontró gracia en ti. O sea, Dios supo y sabe que eres sincero en tu arrepentimiento. Hermanos, pongamos en práctica esto esta semana. Cualquier error que cometamos, cualquier falta. Pero pastor, ¿cómo sé cuándo falto, cuándo fallo? Hermano, lee la palabra. Métete a estudiar la palabra. No nos quedemos simplemente en el anonimato como todos, ¿verdad? Que somos creyentes porque creemos en Jesús, pero nunca hemos tenido una relación con Él. ¿Cómo se tiene una relación con Él? Conociéndole. ¿Y cómo se conoce? A través de la palabra. No te conformes con el mensaje de un domingo y un miércoles o un viernes, los que vienen varias veces, ¿verdad? Pero si solo tienes la oportunidad de venir una vez a la semana, aprovecha ese tiempo para recibir esa palabra, pero durante la semana busca al Señor en oración, en su palabra. Dile, yo quiero conocerte, Señor. Porque de esa manera, cuando cometamos un error, vamos a saber que están en sus mandamientos. Lee los 10 mandamientos para comenzar. Mira lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Él. Y cuando cometamos un error, primero pedirle perdón a Él. Señor, te fallé, perdóname. Y luego el siguiente proceso: debo de ir a aquel que he ofendido o me ha ofendido a arreglar las cosas. Voy cerrando con esto porque creo que es bien importante. Si yo quiero estar bien delante de la presencia del Señor, debo de reconocer cuáles son sus mandamientos, cuál es lo que Él quiere para mí. Ahora, cuando yo fallo, debo de ir y hacer lo que la palabra me dice que he de hacer. Yo ofendí a alguien y lo reconozco. Entonces lo primero que tengo que hacer es ir delante de mi Señor y decirle: Señor, fallé una vez más. Tú dijiste que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo y no lo hice. Perdóname, dame la gracia para proseguir en esto. Y luego voy, ¿dónde? Mi prójimo, decirle: hermano, perdóname, te hablé mal. Perdóname, no te saludé. O sea que hasta cosas chiquitas, hermano. Si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho te pondrá. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces vamos y arreglamos la situación. Dice: no, ya le pedí perdón a Dios y es más que suficiente. No, hermano, busca a tu hermano, aquel que has ofendido, y pide perdón, porque si no serás como uno de estos que solo lo hicieron en el momento que se sintieron mal. Y como conozco, pues voy a hacer algo, pero realmente no fue genuino, porque tarde o temprano lo vuelvo a hacer. Ahora te pregunto, ¿tienes algo contra tu hermano? ¿Hay alguien aquí que tiene algo contra su hermano? ¿Quieres seguir en las mismas de ya te perdoné, Señor, ok? No, Señor, te vengo a pedir perdón, pero ahora debo de seguir el proceso. Si hay algo que tienes contra tu hermano, ve y sánalo, arréglate. Ese será un llanto genuino delante de la presencia del Señor. Al menos que quieras seguir en la misma de cuando estás en la presencia del Señor, ¿verdad? Cantando y adorando, y le dices, por ejemplo, el canto de adorar al Cordero Santo y vuestras manos alzadas, y por dentro, y el grito que le diste a fulano, y la enemistad que tienes con sutano. ¿Y qué pasa con esas actitudes? Hermano, el enemigo va a estar ahí acusándote. ¿Y sabes qué? Tiene las manos levantadas así adorando, y de repente la va bajando, la va bajando, la va bajando, la va bajando. Porque el enemigo está ahí. Mentiroso, todavía no estás arreglado con tu hermano. Dejaste que durmiera tu esposo en el sofá.
Supiste que tenía frío y no le tiraste una cobija encima. Quizás todo eso le hacen al pastor, están pensando. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es en Santiago. Eso es pecado, ¿verdad? Ahora te pregunto, si tú y yo sabemos qué es hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué somos? ¿Y a quién le fallamos? Y luego a aquel en quien he ejecutado esa falta. Sí, me doy a entender, hermanos. Yo creo que al nosotros llegar y comprender esto, creo que las cosas van a ser un poco diferentes. En mi casa, en el trabajo, hermanos, aquí en la iglesia. Este debería ser un recinto de armonía. Y eso es, para los que nos visitan por primera vez, no crean que aquí nos llevamos así. No, aquí somos todo un amor. Aleluya. Afuera es que sacamos las uñas. Somos un amor. Te reto a algo esta semana. Hagamos juntos este reto. Si le fallamos a Dios, inmediatamente busquemos su perdón. Y si fue contra alguien, inmediatamente busquemos de igual manera la reconciliación con esta persona, no importa quién sea, porque puede ser en tu trabajo, puede ser tu jefe, aquí dentro pueden ser tus hermanos, tus pastores o aquellos que están a tu alrededor. Y me cuentas la otra semana cómo te vas a sentir, hermano. Entonces si vas a querer levantar tus manos, pero estirarte lo más que puedas. Y lo hago así para que no me mires la barriguita. Me la esconde esto. Ponte de pie. Porque yo quiero llorar para recibir consolación. ¿Consolación de quién? De Dios y no la del mundo. La consolación del mundo, la consolación del mundo dice, yo te entiendo. No, tienes razón. No te preocupes. Así es toda la gente. Esas son cosas normales. No es el primer matrimonio que se rompe. No es el primer hijo que se va de la casa. Eso es lo que hace el mundo. Es la consolación del mundo. La consolación de Dios es totalmente diferente. La consolación de Dios trae paz, justicia y gozo. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder compartir la palabra. Queremos, eterno Dios, ser consolados por ti. Reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos faltado y poder arreglar, eterno Dios, todo lo que esté a nuestro alrededor. Perdónanos cuando inconscientemente, por no conocer tu palabra, hemos ofendido y te hemos faltado. Por eso te pido, oh Dios, que a cada uno de aquellos que estamos recibiendo tu palabra en este día, en este recinto, de igual manera a través de las redes sociales, en el día, si es en este momento o en el día que entren y abran esa página y escuchen este mensaje, Señor. Padre, que puedas traer a cada uno de nosotros la reconciliación, que puedas traer a nosotros, Señor, realmente la consolación, que podamos reconocerte como Dios, como Rey, pero sobre todo, Señor, que tú has dado los mandamientos, has puesto los límites y cuando los traspasamos o los quebramos, Señor, venga un llanto genuino de arrepentimiento para poder ser consolados por ti. Padre, sé que en este momento a lo mejor estás permitiendo que vengan pensamientos a nuestra vida
de cuando hemos fallado o le hemos fallado a alguien, cuando hemos lastimado o cuando alguien nos ha lastimado. Solo te pido, oh Dios, que si eso es de esta manera, a quien lo esté recibiendo en este momento, que le des la gracia para que proceda y que sea valiente en poder atender a tu palabra y a tu mensaje. Que tu gracia, Señor, sea sobre nuestras vidas y podamos vivir para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero, así como tienes tus ojitos cerrados, quiero preguntar, ¿hay alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y poder declarar que le aceptas como su Salvador? Que Él sea tu Salvador, que Él sea tu guiador, que Él sea tu Dios. Si no has hecho esta confesión, yo quiero invitarte en este día que lo puedas hacer, y ahí donde estás puedes levantar tu manita y poder orar contigo y tú entregarle tu vida al Señor por completo. Si no lo hay, si hay alguien que ha estado, que le conoció, que le aceptó como Señor de su vida, pero no ha estado caminando y se apartó del camino, pero hoy quiere iniciar una nueva vida, hoy quiere iniciar un nuevo proceso de la mano con su Señor. Puedes levantar tu mano ahí donde estás y voy a orar contigo para que puedas o que podamos caminar en esto juntos. Si no lo hay, Padre, te damos gracias por tu misericordia. Mira cada corazón, Señor, y que podamos vivir para hacer tu voluntad todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, hermanos. Por favor, estemos orando los unos con los otros. No salgas corriendo, saluda por lo menos a 100 personas de este lugar. A los que nos visitaron, bienvenidos a cada uno por nombre. Algunos nos vimos el día de ayer, así es que alegre de haberles visto nuevamente hoy. Y los que se acercaron por primera vez, qué bueno de tenerles acá. Bendiciones, qué alegre. Dios les bendiga.